Bueno, ¿cómo andan, chicos? Todo bien, por ahora. ¿Todo bien? ¿Usted cómo anda? Bien, ¿Cómo bien. anda? Linda mañana. Así que, bien. Bastante, la verdad que sí. Ojalá que el fin de siga igual. Bueno, ¿cómo tuvieron, chicos? ¿Pudieron ver algo más o alguna pregunta, alguna duda de- del concepto que charlamos en la clase anterior? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Alguna cuestión sobre el aula virtual? ¿No hay nada? Bueno, entonces vamos a continuar. ¿Sí? Eh, La clase anterior estuvimos hablando un poco del concepto de salud, de esta definición de la OMS, eh, lo que significaba cada aspecto que trataba, el aspecto físico, el aspecto mental, el aspecto social, y también hablamos un poco de que esta cuestión de que salud no es lo contrario a enfermedad, ¿m? Por esta dualidad que se daba antes, que decía o estabas sano o estabas enfermo, que se tomaba la enfermedad solo como, o preponderantemente como un proceso de afectación del físico, del organismo, de la persona, y no de los demás aspectos o esferas del ser humano. Bien. Nos había quedado pendiente hablar de, de una cuestión complementaria, que era un poco los determinantes de la salud, creo que algo conversamos, algo empezamos a hablar sobre eso, pero quedamos ahí. Así que eh, un poco lo que teníamos que arrancar ahora era sobre este concepto de determinantes de la salud, ¿eh? Que van a ser aquellas cuestiones que van a modificar, a alterar, a incidir, por ahí es la palabra, sobre el estado de salud de esa persona o de esa población durante el contexto de toda su vida, desde que nace y las condiciones al nacer, durante su desarrollo, su vida y en la adultez. Incluido ahí todo lo que pasa en el medio, el trabajo, la familia, las cuestiones sociales. Entonces hay algunas cuestiones que van a determinar cómo va a ser la salud de esa persona, que se denominan determinantes o factores determinantes de la salud de la persona. Algo creo que dejamos puestos en el aula virtual. No sé si alguien pudo ver algo, si alguien quiere comentar algo. ¿Qué entienden ustedes por estos determinantes? ¿Qué va a determinar que una persona tenga salud con respecto a otra? ¿Eh? ¿Alguien quiere comentar algo? Algunas cuestiones ya las fuimos hablando, por ahí va a ser un poco de repaso. ¿Está muy dormido? Yo puse que los determinantes sociales de la salud son circunstancias en que la persona nace, crece y vive, trabajan, envejecen, incluido el sistema de salud. Algunas de estos determinantes pueden ser de distintas posibilidades económicas, la falta de educación e información, la inestabilidad emocional, el bienestar físico y social, y después puse como determinantes, ¿no?, de la salud, económicos, sociales, políticos, determinantes de la salud desde el punto de vista del sector de salud, medio ambiente relacionados a los factores ambientales, físicos, biológicos, de contaminación, la contaminación atmosférica, la contaminación química, bueno, después estilos de vida relacionados a los hábitos personales, ¿no?, de los grupos alimenticios,
la actividad física, si tienen adicciones o no, conductas peligrosas o temerarias, actividad sexual, utilización de los servicios de salud. Después la biología humana, relacionada a los aspectos físicos, genéticos y la edad de las personas. Si tienen alguna enfermedad patológica, después, bueno, la atención sanitaria, que tiene que ver con la calidad, accesibilidad, financiamiento de los servicios de salud que atienden a los individuos y a las poblaciones. Bien, están todos juntos. Así que, y están bien, ¿eh? Hay que desmenuzar un poquito para interpretar cuál es cada uno. A grandes rasgos se dice que algunos pueden ser, los podemos cambiar nosotros, como las conductas, las adicciones, el estilo de vida, que puede ser un estilo de vida sedentario, un estilo de vida activo, los hábitos, ¿sí?, que uno tiene de consumo de alimentos, de qué se come, cómo se come, de bebidas, adicciones que pueden ser o a ciertas drogas o al alcohol o al cigarrillo. Todas esas cuestiones son modificables, encuentran modificación. También la cuestión educativa, uno puede educarse, puede elegir no educarse. En la cuestión del trabajo, uno puede tener trabajo o no tenerlo, o el tipo de trabajo que uno tiene. Son cuestiones que se pueden ir cambiando. También la cuestión de la sanidad, el mejorar las condiciones sanitarias de la persona, la vivienda, en cuanto al piso, en cuanto al techo, en cuanto a la calefacción, va a determinar que la gente que viva ahí viva más hacinada o viva pasando frío o no, y van a estar asociadas a cada una de estas cosas ciertas enfermedades. Por ejemplo, la bronquiolitis, la gripe, el resfrío, ahora con el hacinamiento, el COVID, en lugares cerrados, ahora que empieza el frío, que vamos a tener que estar guardados. En cuanto al estilo de vida, la persona sedentaria o el que consume o alguna adicción va a tener por más preponderancia a tener enfermedades cardiovasculares. ¿Qué va a pasar esto? Todos estos determinantes van a afectar la salud de esa persona, a que si no estuvieran. Y algunos son modificables y otros son no modificables. Por ejemplo, el sexo, la edad, ¿sí? Muchas veces, bueno, son los principales, ¿no? Uno no puede sacarse años, y el sexo biológico, si bien la sexualidad es una cuestión de elección, el sexo es algo biológico. Entonces, hay enfermedades que están que son de mayor incidencia en hombres, otras que son de mayor incidencia en el sexo femenino, y con la edad hay, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo, la artritis se predispone más en mujeres, las enfermedades cardiovasculares en hombres, la osteoporosis a la mujer en cierta edad, al hombre en una edad un poco mayor que a la mujer. Entonces, esas cuestiones van a determinar la aparición la predisposición a la aparición de ciertas enfermedades. En cuanto a la edad, también la pérdida de la elasticidad, de la capacidad y un poco la pérdida de fuerza muscular que se va produciendo a través con el envejecimiento, también va a provocar la menor capacidad de la respuesta ante ciertas demandas del organismo. Por ejemplo, una neumonía, ahora con el COVID lo mismo, la respuesta que puede llegar a tener una persona adulta a la enfermedad va a ser más limitada que una persona más joven, por eso que se está cuidando a la población adulta, porque tienen menos chances de soportar la enfermedad con el organismo con menos capacidad para hacerlo en un adulto. Hay cuestiones que no se pueden modificar,
y hay cuestiones que sí se pueden modificar. Bien. Hay cuestiones culturales, ¿sí? Hay cuestiones religiosas, que también las hablamos. El hecho de que de ciertas pautas o ciertas conductas que toman alguna religión, por ahí va a hacer que sea un factor que en cierto momento condicione el acceso a determinada terapia, a determinada situación o sería la administración de ciertas sustancias o ciertas cuestiones a las personas. Hay religiones que no permiten las transfusiones de sangre, entonces si tuviste un accidente y perdiste sangre y no están los equipos para filtrar el plasma, dejan por escrito que no desean que le realicen transfusiones de sangre, y quizá transfundiéndole un litro de sangre, esa persona puede vivir, y si no lo hace, se muere por hipovolemia, por una baja presión sanguínea que no alcanza a alimentar los órganos nobles del cuerpo. A su vez también los límites en el acceso a la salud, que también Brandon lo mencionaba, la accesibilidad al sistema de salud, el poder tener el sistema de salud cerca, el tener profesionales dentro del sistema de salud, muchas enfermedades quizá que se puedan producir, no tenemos los profesionales que lo pueden diagnosticar y puedan darle una atención temprana. Tenemos que trasladarnos a alguna ciudad más grande que tenga centros un poco más complejos. Entonces tenemos factores geográficos, factores de comunicación, ¿sí? Una persona que está en un lugar alejado, que no puede comunicarse, y lo que sería una lesión sencilla, una afección sencilla, una misma afección, una misma gripe que se le puede complicar en neumonía si no tiene un diagnóstico certero por un médico clínico, por encontrarse una zona alejada a un hospital o a una salita de atención. Entonces, hay cuestiones y factores que van a influir directamente sobre el estado de salud de la persona. Aparecen, son algunos que se modifican, otros que no se pueden modificar. Nosotros vamos a estar presentes y los vamos a tener que tener en cuenta a estos factores a la hora de brindar nuestra atención como kinesiólogos. ¿Qué otro factor, por ahí me estoy olvidando que quieren mencionar, o qué otro factor pueden relacionar ustedes con la salud de la persona dentro de la kinesiología y la fisiatría? ¿A alguno se le ocurre algo? ¿Cómo podemos actuar nosotros en estos factores que afectan la salud de la persona? Ya sea física, mental o social, con nuestro actuar como kinesiólogo o futuro kinesiólogo. Yo quería decir algo, hola. Hola Mari, dale, metele Mari. Estaba buscando una cita de un libro de Enrique Saforcada, que justamente toma una investigación que, si bien no es de Argentina, estoy buscando acá la referencia, de Barcelona en 1992, donde estudia la contribución de los componentes del campo de la salud, de estos factores determinantes, cuánto contribuyen a reducir la mortalidad. Hicieron un estudio. Y dice, en términos generales, ¿no? El factor de biología humana influye un 27% lo que se puede hacer, ¿no? Del ambiente, un 19%, del estilo de vida, un 43%, y el sistema de salud, un 11% en la rama de entre los 65 y 75 años, ¿no? Pero lo que se invierte en salud, ¿sí?
generalmente está destinado al 11%, que es la parte del sistema sanitario, que incluye todo lo que es lo que hace el funcionamiento del sistema sanitario, desde sueldos hasta recursos, medicina, de todo, ¿no? El 90% de los gastos en salud, en un estudio, sí está hecho en Estados Unidos, está destinado a la parte biológica, de la atención de la salud en ese sentido. Y en general, a lo que es el entorno y el estilo de vida, solamente un 3% de recursos se suelen destinar. En algunos lugares, ¿no? Pero para citar un poquito alguna investigación al respecto, ¿no? En cuanto a la importancia que se le suele dar a cada factor determinante. Esto que vos traías, bueno, no es solo la biología, sí hace el acceso a la salud, pero la inversión en el sistema de salud, ¿no? Y por ahí no tanto en otros aspectos que son son mínimos y podrían impactar justamente lo que citaba primero, ¿no? Favorecer a la mejora de la salud. Me estoy adelantando un poquito porque esto también lo vamos a ver más adelante cuando hablemos del mercado de la salud, pero cuánto se invierte en modificar, en lo que se puede modificar de eso y cuánto se destina a paliar los efectos de esas condicionantes. Nada más. Bien, es un poquito cómo se reparte la torta en la economía del sistema de salud, que también va a influir, esto que también se mencionaba, que son las políticas sanitarias, donde se ubica el dinero, que hoy está muy, muy presente, ¿sí? Porque hay una pandemia, entonces en el contexto de pandemia entra esta discusión política de qué se hace, si se vacuna, si se da una dosis, si se dan dos dosis, si se compran las vacunas en un lado o en el otro, si se cierra la circulación de las personas y se retrae un poco la economía o se deja abierto. Todas estas cuestiones políticas van a influir en la salud de la población. Si se cierran los vuelos del exterior o no se cierran los vuelos del exterior, que afecta al turismo. Entonces, estamos viendo que cualquier decisión que se tome, que va a estar apuntada sin duda a mantener la salud de la población, va a afectar el resto de estas esferas del ser humano. Si priorizamos por ahí un poco el aislamiento, va a afectar la economía, hay algunas cuestiones que no se van a poder desarrollar, algunas actividades laborales y actividades económicas que no se van a poder desarrollar o no completamente, ¿bien? Claro, pero bueno, y otra cosita, ¿no? Si se favorece el aislamiento, por un incremento de casos de COVID, en todo caso se prioriza la evitación del contagio, pero digamos, hay otras consecuencias sobre la salud mental, por ejemplo, que todavía no se han considerado seriamente en el abordaje de esta pandemia, ¿no? Porque se ha enfocado principalmente en el factor biológico, ¿no? Bueno, vacunemos para que no se contagien, sin considerar en demasía los otros factores, ¿no? Lo que influye el entorno, lo que influye los hábitos de vida, bueno, y se ha abordado, sí, el sistema sanitario también, pero hoy vemos también la parte de las consecuencias o la dificultad también, porque no es sencillo, de, no considerar estos otros factores. Bien, entonces, si después volvemos a este tema porque está interesante y creo que puede haber algún aporte también de los estudiantes. Pero bien, entonces tenemos factores políticos, factores geográficos para acceder o no a la salud, factores económicos, el que puede acceder a la vacuna, quizás si no la consigue acá, puede viajar al exterior y conseguirla. Mucha gente ha viajado para vacunarse en el extranjero.
donde compras la vacuna y te la aplican. Entonces la cuestión del dinero también tiene que ver con la accesibilidad a la atención y al servicio de salud. La cuestión política ya elegimos, la cuestión educativa también es importante, que la persona entienda cuando tiene alguna patología que debe que debe asistir y debe tratarse rápidamente para que no avance, porque muchas veces el desconocer o el minimizar o el menospreciar alguna situación, alguna patología física, mental o social, hace que progrese esa patología y empeore y sea después, deje más secuelas o el tratamiento sea más costoso, más largo, más complicado. Bien. También está el tema de tener profesionales que puedan diagnosticar. Muchas veces tenemos patologías sencillas, pero no tenemos el profesional adecuado para que la diagnostique. Entonces, ahí pasamos años y años dando vueltas sin saber lo que tenemos, mal diagnosticado por profesionales que no son de la especialidad requerida, y bueno, eso produce alteraciones, produce no solamente a nivel mental, sino también a nivel físico, por no poder ser tratadas a tiempo y en forma. Bien. ¿Alguna pregunta más sobre los factores? ¿Se entiende cómo van incidiendo? ¿Se entiende este concepto? Algunos se pueden modificar, otros no. Bien. Entonces, vuelvo a reiterar la pregunta, ¿sí? Tengo dos preguntas para hacer. Una es, ¿cómo creen ustedes que como kinesiólogos podemos influir con algún factor para que la salud de las personas sea mejor o se pueda mantener, ¿sí? Desde el aspecto motor, o del aspecto físico, con alguna patología de índole muscular, articular o nerviosa? ¿Qué medida podemos tomar nosotros como kinesiólogos? ¿O qué cosas han hecho ustedes o sepan que ha realizado una persona para mantener la salud, ¿sí? Como una medida o un factor que va a determinar esa salud, supongamos de la parte física, de la parte motora? Buen día, profe. Buen día, Victorica. Yo una vez estuve hablando con una kinesióloga que me estaba tratando y ella me contaba que, bueno, no hace mucho, en época ahora de pandemia, trataba a los pacientes que estaban con respirador en el hospital. No me detalló qué función cumplía, pero me explicó eh, de que tenía turnos y tenía que ir a atenderlos. Bien, sí es cierto, el kinesiólogo, fisiatra, una de las especialidades que tiene es la parte respiratoria. Y una de las especialidades de la parte respiratoria es la unidad de terapia intensiva. Acá en el hospital de Viedma por suerte, hay una kinesióloga que está asistiendo, que se dedica a la parte respiratoria y que la han contratado para ser kinesióloga dentro de la terapia intensiva. En los otros hospitales no hay, en los sanatorios tampoco. Así que hay que ir al hospital. Porque si caes en terapia tenés personal especializado que puede ayudarte, y la tarea del kinesiólogo es fundamental para mantener la vía aérea, los tubos que se ponen cuando la persona está con un respirador o con un ventilador. Esos tubos tienen que estar limpios porque el organismo produce secreciones. Entonces, si se taponan, entra menos aires, salta el respirador, no llega el flujo adecuado y demás.
también para sacar muestras de que si tiene alguna infección, también la tomamos los kinesiólogos, le hacemos la parte de toilette bronquial, a través de algunas maniobras y de algunas técnicas específicas, de algún posicionamiento y del manejo del flujo, que es la cantidad de aire que entra por tiempo al paciente y el volumen de aire y la cantidad de aire que vamos a dejar adentro de los pulmones como volumen residual para que queden abiertos esos alvéolos. Eso lo maneja el kinesiólogo. Si está el recurso, si se considera el recurso especializado que es el kinesiólogo para hacer eso, porque lo sabe hacer el kinesiólogo, no lo hace el médico, la toilette bronquial ni la hace la enfermera porque no están especializados para hacerlo. Lo hace el kinesiólogo especializado en unidad de terapia intensiva y en cuidados respiratorios. Entonces, tenemos ¿sí? Un factor que es importante porque si tenés la mala suerte de caer en terapia, es mejor donde haya mejores profesionales que te atiendan. Bien, otro ejemplo. Esto sería sobre la vía aérea. ¿Algún ejemplo sobre el sistema articular, sobre el sistema muscular, que ustedes crean que puede ser un factor determinante para un deportista o una persona que haga actividad física? Un segundito, vayan pensando. A mí me pasó el año pasado que yo tuve una ruptura de meniscos, ¿no? Y me operaron 2 veces en la rodilla izquierda. Y me tocó una kinesióloga, ¿no? Una mujer grande. También me puse a charlar con ella y, bueno. Y es feo, me ha comentado que le ha tocado deportistas que son de la primera, ¿no? De los equipos de fútbol acá. Y nada, a veces es una situación estresante porque su base económica se basa en eso, en que estén en el club, jugando. Es complicado en el tema psicológico, ¿no? Atender a estas personas porque a veces hay algunos que van concentrados, ¿no? A esta recuperación y hay muchos jóvenes que, por decirlo a lo criollo, se bajonean, ¿no? En este caso a mí me pasó que me bajoneé un poco por la rodilla porque fue la segunda operación que tuve y bueno, y como que te sacan esa bronca o que tratan de comprender la parte, viste, más psicológica. Sí, Santiago, es un garrón lastimarse más la rodilla porque son de 6 meses a 1 año en recuperación para volver y ni hablar. Te afecta psicológicamente, te afecta socialmente porque dejas de compartir con el grupo los espacios y los momentos de entrenamiento y de partido, te afecta mentalmente porque sabes que estás imposibilitado o incapacitado para hacer una actividad que te produce placer, que te gusta, o para trabajar los que lo toman como un trabajo. Los afecta en su carrera deportiva, una cirugía ya queda una alteración, queda una modificación de lo que es la anatomofisiología normal y la carrera del deportista se ve limitada porque sabe que el techo en años para poder desarrollarla es menor. Todo eso va a pasar por la cabeza de esa persona, haciéndolo consciente, eso y otras cosas más, ¿no? Haciéndolo consciente o inconscientemente, sin darse cuenta, pero todas esas cuestiones van a estar jugando. Y después está la lesión orgánica, que es una que seguramente si es un cruzado tenga que someterse a una cirugía, que también es estresante, el costo de la cirugía, el tiempo de rehabilitación, todas esas cuestiones son complicadas y afectan la salud. ¿Cuál sería un factor determinante de la salud acá? Bueno, que la persona pueda acceder rápidamente a un diagnóstico de qué tiene su rodilla, tener la atención del profesional adecuado, poder contar con las prótesis que le van a colocar, porque eso van tornillos puestos en la rodilla, algunos hilos y algún material descartable o reutilizable que se utiliza dentro de la cirugía, poder contar rápidamente con esto para que la persona se opere en el menor tiempo posible y pueda arrancar la rehabilitación. Tener un kinesiólogo o una kinesióloga, ¿sí? Que entienda del tema, que esté capacitado,
que sepa evaluar bien, con un certero diagnóstico, cómo está esa rodilla, cuándo puede empezar a descargar peso, cuándo puede hacer determinado tipo de ejercicio o no, para no volver a lesionar, y cuándo, y llevarlo progresivamente a que regrese a la práctica en el tiempo indicado, ni antes ni después, porque es personal en cada deportista. Quizás si acelero la vuelta, tengo la mala suerte, por apurado, por ansiedad, de que se vuelva a romper, porque es lo que sucede. Vuelve a romperse, que se llama recidivar, vuelve a tener la misma lesión. Eso porque hubo una vuelta prematura, todavía no estaban las estructuras para resistir la carga a la cual esa persona en el entrenamiento o en la práctica deportiva iba a sufrir o iba a exponerse. Entonces vuelve a producir una lesión similar o la misma lesión. Bien, no sé si es el caso del estudiante que habló, pero una forma o un factor determinante sería el buen diagnóstico del profesional, no solamente para llevar la parte orgánica, la parte articular, la parte muscular, sino también, como un poco te lo estaba mencionando, ir educando a la persona, sabiendo y haciéndola consciente de qué puede suceder con la conducta que él tome. Y ahí estamos refiriendo a la conducta, en este factor determinante que era la conducta de la persona, que no solamente es ir rápido en el auto, manejar sin casco, no ponerse el cinturón, manejar alcoholizado, sino también esto es conducta. ¿Qué hago yo? ¿Cómo me voy educando? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? ¿Cuánto puedo hacer de esto y cuánto no puedo hacer? Si tengo este síntoma, tengo que hacer esto y no esto. Tengo que dormir así, la pierna la tengo que dejar acá, tengo que respetar esto, tengo que hacer este tipo de elongación o este tipo de trabajo y lo hago como me dieron las indicaciones para poder, tengo la conducta de hacerlo, para poder tener una rehabilitación adecuada. Entonces, estos factores determinantes de la salud que estamos estudiando nosotros, los vamos a utilizar en toda nuestra carrera, en toda nuestra carrera profesional como kinesiólogos, porque vamos a tener que no solamente dar la atención adecuada, sino también educar a la persona y darle las indicaciones correctas para que esa conducta que es modificable, que depende de él, sea la adecuada, sea la correcta. En la salud, por lo menos. Desde lo físico, desde el aparato de la vía aérea, desde la parte neurológica, pero también, como vemos, que afecta directamente lo social y afecta lo mental, el estado de esa persona, cómo se siente, si se siente capaz, no se siente capaz, si se siente limitado o no. Y no solamente un deportista, hablemos de una persona grande que vive sola en la casa y quiere seguir viviendo sola y necesita, grande o no tan grande, y necesita de alguien que lo venga a asistir. Y no le gusta, digo, ¿no? Una persona que no conoce, que por ahí viene con la mejor onda, es un cuidador, un acompañante terapéutico, lo que sea, un enfermero, un familiar, pero no se lo quiere bancar. O no puede higienizarse solo, necesita que lo acompañen al baño, y está el pudor en el medio. Entonces, saliendo del ámbito deportivo y yendo al ámbito de las actividades básicas, está también toda esta cuestión que va a entrar en juego en la cabeza de cada uno de nosotros, ¿sí? Porque somos nosotros, somos iguales, nos pasa a nosotros, le pasa al de al lado lo mismo. Entonces, estos factores, el factor conductual, lo vamos a tener presente en cada tratamiento que nosotros hagamos, en cada acompañamiento, en realidad, de cada una de las personas que nosotros tratemos. Si es nuestra elección trabajar así, si es nuestra elección trabajar involucrándonos en estos aspectos de la persona. ¿Por qué lo digo? Porque también existen los profesionales que dicen, bueno, 10 sesiones de magneto, 10 sesiones, la pata en el magneto, en el hombro, y terminan las 10 sesiones de 20 minutos y listo, chao, nos vemos, me sigo viendo, bueno, pedí 10 sesiones más. Y no se involucran en qué hace esa persona, cómo duerme, cómo trabaja, cómo está sentado, qué pasa en la casa, qué puede estar modificando o haciendo que esta lesión se siga manteniendo en el tiempo. Son distintas formas de abordaje. Ustedes saben ahora que estos factores, que
la incidencia que tenemos como profesionales de la salud va a determinar, va a ser determinante, va a ser un factor determinante en la salud de esa persona. Pues son factores determinantes de la salud. Bien, ¿alguien quiere dar algún otro ejemplo? Un ejemplo más claro sería, tenés debilidad o tuviste un esguince o tuviste cierta lesión, bueno, vamos a trabajar de esta manera, o tuviste, supongamos un esguince, para hacerlo más práctico, que es algo que todo el mundo conoce. Bueno, vamos a trabajar, ¿sí? Recuperando la movilidad. Recuperando la movilidad, ¿sí? Porque va a estar alterada, recuperando la estabilidad, es decir, vamos a darle, trabajar no solamente la fuerza, sino también la velocidad de respuesta mediante la propiocepción, ¿sí? Vamos a llevarlo progresivamente desde ejercicios estáticos o analíticos a ejercicios más con traslación, así tiene que empezar a soportar el peso del cuerpo, cambiando las direcciones, con saltos donde la fuerza y la inercia es mayor, y después vamos a empezar a trabajar desplazamiento a más velocidad, progresivamente, a ver qué respuesta tenemos, vamos a fijarnos además qué calzado tiene, qué superficie entrena, ¿sí? Si yo quiero hacer un trabajo interesante, cuál es el tipo de pisada, si quiero ir un poquito más allá, por qué se hizo este tobillo y no el otro, si fue por fatiga, si fue por un trauma, si fue porque está compensando la falta de movilidad en otra parte del cuerpo que voy a tener que ir a revisar, aunque no sea el tobillo, me voy a ir a la columna, me voy a ir a la cadera, me voy a ir no sé, a las cervicales, voy a pensar si ese tiene un trastorno de visión que está mirando más de un ojo del otro o tiene una disfunción a nivel vertebral que tengo que acomodar porque eso hace que él apoye más de ese lado o cargue ese lado, entonces yo tengo que trabajarlo para volver a darle una correcta motricidad para que no sobrecargue ese tobillo que fue el que terminó reventando. O no, o le pongo un magneto de sesión y cuando termina le pongo 10 más y listo, y se va a la casa y cuando vuelve a jugar le va a pasar lo mismo, porque mágicamente no lo va a poder resolver. Es como que la persona es algo mucho más que un diagnóstico, sería. Hay que abordarla de otros lados. Sí, en realidad, no siendo tan formales en algo más que un diagnóstico, que por ahí queda más acartonado, no me tengo que quedar por ahí en el síntoma, que sería el dolor del tobillo, o en la patología por la cual asiste, que es el tobillo, sino tengo que empezar a ver por qué sucedió eso. Y quizás no fue por algo físico, sino fue que ese día estaba distraído, o estaba fatigado porque había hecho algo, o se había peleado, venía cruzado porque no tenía laburo, porque se había peleado con alguien, entonces no estaba atento, no estaba prestando atención y bueno, pisó mal, porque en otras situaciones esa lesión no lo hubiese tenido, y chao, se fue el tobillo. Y fue su manera de expresarlo, que por ahí no podía expresarlo verbalmente o no podía resolver en su vida. Entonces muchas veces también la cabeza nos juega una mala pasada. No va a ser la culpable del esguince directamente, pero sí va a estar ocupada en otras cosas y va a hacer que yo le quite atención a lo que estoy haciendo. Bien. Y en esa pérdida de atención, en la actividad, surge alguna sorpresa muscular y bueno, viene una lesión. Entrar con miedo, entrar a una competencia donde yo sé que me estoy exponiendo, donde me juego mucho y eso por ahí determina otra situación u otra condición para mí. Todas esas presiones, la famosa presión que siente la persona que está ante algo estresante puede derivar también en una respuesta que el cuerpo la expresa mediante una distracción o querer realizar algo más allá del límite que yo tengo, de mi capacidad, y termina derivando en una lesión. Muchos jugadores que ante la presión de
la situación se llama el contrario, los compañeros, el técnico, terminan no pudiendo resolverla y queriendo hacer algo que está fuera de sus condiciones, que determina que no se lo aguante su estructura y termina en una lesión. A ver, ¿quién preguntó algo? Y las personas que son hiperlaxas, ¿qué se puede hacer? Todas las personas tienen distintos componentes, ¿sí? El hiperlaxo tiene que cuidarse porque siempre se pasa de largo, digo yo. Va a tener más lesiones de tipo esguince que fractura, porque siempre se pasa de largo. Sus articulaciones siempre van más allá. Entonces hay que darle más estabilidad. Hay que darle más estabilidad, hay que trabajar un poquito más la contención a nivel muscular y trabajar esta propiocepción para evitar que esas articulaciones vayan al límite. Porque si no, todo el tiempo van a ir al límite, porque tienen demasiado recorrido y va a terminar afectándose la parte ligamentaria. Entonces yo tengo que trabajarle la contención con los ligamentos activos que son los músculos y la rápida respuesta para no pasarme de largo. No sé si se entiende en criollo como lo expliqué. Bien, bueno. Se entiende entonces por qué vemos los factores determinantes de la salud, por qué van a estar presentes en toda nuestra carrera profesional, en nuestra vida, por qué lo tenemos que concientizar, por qué tenemos que saber que a la persona que viene al consultorio va a tener sus cuestiones mentales, sus cuestiones sociales, además de la parte motora. Además de la parte motora, ¿sí? Que muchas veces uno lo ve y dice, pero esto es de fácil resolución, pero la persona viene con una carga en la cabeza que la tenés que trabajar, porque viene con ansiedad, viene queriendo resolverlo para el día de ayer. Buen día, profe. Sí, Gabriela, buen día. Por ejemplo, mi papá tiene espondilitis anquilosante y de chico siempre tuvo problemas con la parte de los huesos y eso, pero nunca tuvo un profesional que tuviera la información como para poder diagnosticarlo. Entonces, después de grande, tuvo que hacerse como 8 operaciones de la columna y tuvo el problema que decía usted de no poder movilizarse, de necesitar ayuda para poder higienizarse, de poder necesitar pasar al baño, poder comer y tener que tener la ayuda de alguien. Y es alguien que siempre, como él nos decía, es muy vergonzoso en ese sentido y la única persona que dejaba justo era a mi mamá, su pareja. Pero... Mi mamá reventó. Papá reventó. Y hubo un momento en el que ella no lo pudo acompañar a una operación de Buenos Aires y fue re difícil la transición de estar solo en Buenos Aires, solamente con la ayuda de las enfermeras. O sea, ahí es como uno de los casos que yo he visto más de los distintos factores que hay que prestarle atención. Sí, es por una cuestión de pudor, por una cuestión también afectiva, de seguridad, por una cuestión y por otras cuestiones mentales que por ahí las puede explicar mejor María Elena que yo. Muchas personas es como que, en el caso de tu papá, se agarró de su mamá y como es la única, y tu mamá termina perdiendo su libertad, termina perdiendo también su posibilidad de desarrollarse en otros ámbitos, en hacer que yo, capaz le gusta pintar, capaz le gusta salir a caminar, pero no puede porque está tu papá pendiente únicamente de ella. Y tu papá está limitado y también el hecho de tener a tu mamá le da seguridad. Cuando no está se siente inseguro porque es la persona con la cual confía, es la persona que crea una dependencia, que tampoco está bueno porque si tu mamá no está por cualquier cosa, porque quiere hacer otra cosa, ¿quién lo atiende? Tu papá. Y podría aceptar a otra persona, sí, pero bueno, es un problema. Y no es menor porque modifica la vida de tu papá, modifica la vida de tu mamá y modifica la vida de toda la familia. De toda la familia. La tuya también. Porque también ves esto, porque también lo sentís, porque también lo padecés, porque es un garrón tener a un ser querido, un ser amado en una situación de esta. Y bueno, se empieza a agrandar la cosa. Y son todos factores que determinan la salud tuya, la salud de tu mamá y no solamente la salud de tu papá. Mental, social
física. Tu mamá de acompañarlo a tu papá de tener la espalda reventada también. De alzarlo, de cambiarlo, de ayudarlo a bañarse, a higienizarlo, a vestirse. Pero bueno, a esto vamos y apuntamos un poco con que no solamente la definición de salud es algo sencillo, es algo común, hay que memorizarla para responderla en la pregunta del examen y listo, sino que nos ayuda y la tomamos y la citamos para empezar a meternos en intentar comprender a la persona y su estado de no salud, que va más allá de una columna soldada por soldada como se produce en la espondilitis, un tobillo roto, un pulmón lleno de moco. Bien, afecta a la persona, afecta a su entorno, afecta no solamente al físico, sino también a su psique, a su cabeza. Bien, gracias por los ejemplos, chicos. Esperemos que sirva para todos. Bien, estamos más o menos ahí en el tiempo. No me quiero extender más porque quería empezar, Mari, con la parte de promoción y prevención de la salud, ¿sí? Y para después ir con el sistema de salud y los niveles de atención en salud. Pero me parece que dejar acá y por ahí le subimos, hay algunas cositas grabadas y hacemos un comentario el viernes que viene si están de acuerdo, chicos. Y avanzamos un poquito más, porque si no nos van a comer los piojos, vamos muy lento. A mí me parece bien, creo que podemos anexar esto, un video complementario para no recargar ahora con mucho rato conectado. Sí. Pero me quedaba esta pregunta, Mari, que por ahí es la que vos planteaste, que quería hacérselas a ellos dentro de lo que es el concepto de salud, chicos. Por ahí respondan esto ustedes ahora, hacemos un foro en el aula y lo pueden responder cada uno. La pregunta, si querés anotar, Mari, o querés ayudarme a elaborarla, es... viendo o después de analizar que el concepto de salud es no solamente la parte orgánica, sino la parte física, la parte mental y la parte social, y como en esta pandemia un poco se priorizó la parte orgánica, la parte de no contraer el virus, la parte de disminuirla rápidamente con las personas contagiadas, aislándolas y tratándolas para que no vaya mayores, ¿qué pasa o qué les pasa a ustedes con el aspecto social y con el aspecto mental? ¿Cómo lo vivieron? ¿Qué es lo que les disgusta? ¿Qué es lo que les gusta? ¿Cumplen con el aislamiento? ¿Por qué no lo cumplen? ¿Van a fiesta clandestina? ¿No van a fiesta clandestina? ¿Se entiende? Por eso, desde la parte física, de la parte mental y de la parte social, ¿cómo pudieron resolverlo ustedes? Con sinceridad, acá no vamos a escrachar a nadie, pero si realmente pudieron hacer el aislamiento, no lo pudieron hacer porque no estuvo en su voluntad o en su conducta hacerlo, o de qué manera pudieron ustedes mantener una conducta con respecto a esto, a la parte. ¿Cómo se sintieron y qué conducta pudieron y pueden mantener? ¿Se entiende? ¿Cómo se sintieron desde lo mental y desde lo social? Y a raíz de eso... La sobré con pastillas, dice Salvador. Eran Plus, las pastillas, eran DRF. ¿Qué tipo de pastillas estamos hablando, Salvador? Bien, ¿se entiende entonces? Antidepresivos, de hecho. Antidepresivos, bueno, está, mientras estén dados por algún profesional y no sean autoadministrados irracionalmente. No, eso nunca, siempre es con un profesional. Bien, entonces, ¿cómo lo vieron ustedes de lo mental y lo social? ¿Y qué conducta pudieron mantener? No lo que había que hacer. ¿Qué pudieron hacer ustedes? ¿Si cumplieron con las pautas o las cumplieron a media o se juntaron o no se juntaron o que no pudieron? Sí, por ahí esto.
para hacer, me imagino también un poquito que tu pregunta va a ver justamente lo complejo de la situación, que no es tan fácil decir, cumplo con todo y listo, o Sí. me quedo encerrado y listo, y en esto lo que dice Salvador me parece que también es muy sincero, ¿no? En cuanto a, bueno, hay gente que lo ha padecido más, y bueno, y también es importante poder pedir ayuda y hablar de esto. Por otro lado, ahora ya no estamos en aislamiento. La pregunta apunta por lo menos en Viedma, ¿la pregunta tuya apunta al año pasado o ahora también? No, apunta el año pasado y ahora que no estamos en aislamiento, sí, pero sí hay algunas cosas algunas políticas que se plantearon, el tema de las reuniones con tantas personas, el tema de utilizar el barbijo, de los lugares abiertos. Hay pautas, si bien no es el aislamiento total de quedarnos en casa encerrados y no ver a nadie, solamente salir a comprar, hay pautas que todavía están vigentes. ¿Y qué nos lleva a nosotros a cumplirla o qué nos lleva a no cumplirla? Sabiendo, siendo conscientes que al cumplirla estamos relegando cuestiones sociales y mentales, al no cumplirla estamos poniéndonos en riesgo, poniendo en riesgo a la gente que tenemos cerca, que cada cual sabrá a quién tiene cerca y con qué posibilidades. A eso apunta. ¿Cuáles son esas fuerzas mentales o sociales que pueden más? Y si pudieron más o pudimos mantenerla, ¿qué tipo de conducta, que sería un factor determinante de la salud, tuvimos nosotros con sinceridad? Esto para ver cómo lo pudo sobrellevar cada uno. No es con ánimo de, mirá aquel que hizo esto, de sentenciar, pues no somos juez de nadie ni lo vamos a hacer nunca. Sino es simplemente decir, bueno, cómo nos afecta y qué tipo de conducta pudimos mantener, que va a ser diferente en cada uno de nosotros, en ustedes, en mí, en María Elena, en todos. Sabemos a ciencia cierta qué hicimos, qué no hicimos o cómo lo hicimos y qué prevaleció o qué pudimos mantener cada uno de nosotros, sin avergonzarnos. Les dejo la inquietud. Me parece interesante la pregunta, yo le termino de dar forma. Dale forma vos, Mari, porque es tu área esa, así que dale, metele vos. La pongo en el foro y bueno, más que nada también aprovecho a decir ahora que bueno, que tengamos en cuenta justamente que es una actividad importante para seguir pensando los temas de la materia. Esto no es de chusmerío, sino que es para pensar la salud y en tanto la kinesiología hacia la salud. Y sobre todo, bueno, en base a esto, al respeto y bueno, y la participación de ustedes, de los estudiantes y los y las estudiantes. Así es más interesante y más diverso, justamente, para poder charlar, interactuar, que ustedes también en esto de que si bien estamos compartiendo un espacio virtual y no presencial, bueno, estamos compartiendo y está bueno que nos vayamos conociendo, sobre todo entre ustedes, que puedan ir conociéndose un poco más, porque tienen un largo recorrido por delante. Así que esto sirva también para eso. Así que, bueno. Bueno, cortar la grabación, María, así ya vamos cerrando. Vale. Chicos, si no hay ninguna pregunta, si hay